¿Has oído hablar de no hablar mal de los muertos? Bueno, definitivamente no es el caso de Brooke. La hija de Hulk Hogan acaba de revelar muchas cosas sobre el luchador justo después de que su cuerpo se enfriara. Es capaz de cualquier cosa, digámoslo así. Algunas de las cosas que supuestamente hizo Hulk fueron tan malas que Brooke se niega a aceptar ni un centavo de su herencia. Veamos de qué se trata. Las impactantes revelaciones de Brooke Hogan sobre el lado oscuro de su padre. El inmortal Hulk Hogan, el hombre que derribó a André el Gigante en WrestleMania 3. El héroe estadounidense que entrenaba, rezaba y tomaba sus vitaminas. Ha sido desenmascarado por la persona que mejor lo conocía, su propia hija. La verdad comenzó a salir a la luz como la sangre de una frente abierta cuando Linda Hogan publicó unos emotivos videos en Instagram en marzo de 2025, culpando a Hulk de la disfunción familiar. Pero lo que vino después fue un suplex verbal que nadie vio venir. Brooke no se limitó a responder, sino que lanzó una promoción que haría parecer insulso el discurso Austin 316 de Stone Cold Steve Austin. En una devastadora publicación en Instagram, que se volvió más viral que cualquier clip de lucha libre, Brooke reveló que había sufrido abusos verbales y psicológicos extremos desde la infancia, que a menudo se convertían en físicos. Esto no era un trabajo, hermanos, era real, y cortaba más profundo que cualquier alambre de púas o silla de acero en el cráneo. La hija del hombre que predicaba sobre el entrenamiento, las oraciones y las vitaminas le estaba diciendo al mundo que su propio padre le había estado infligiendo castigos emocionales y físicos a puerta cerrada durante décadas. Pero aquí es donde la cosa se complica más que una lucha con escaleras que sale mal. Brooke no se detuvo ahí. Lanzó otra bomba que haría que incluso los fans más acérrimos de la lucha libre cuestionaran todo lo que creían saber sobre su héroe. Reveló que le habían pedido que defendiera ante el público el mal comportamiento y que lo había hecho por amor, solo para descubrir que la habían desinformado, manipulado y mentido. Durante una de sus visitas a un restaurante, se encontró con fans que la juzgaron por salir en un momento así. En sus propias palabras, todo el mundo me preguntaba, ¿eres Brooke Hogan? ¿Qué haces aquí? Y yo les respondía, soy una persona normal y solo necesito un poco de interacción social para sentirme normal y viva, así que, lo siento. Imagínate esto, mientras Hulk ganaba millones y la multitud coreaba Hulkamania, su propia hija era utilizada como escudo humano para proteger su reputación de los escándalos que acabarían destruyendo su legado. Cuando tu papá tuvo su gran escándalo, ¿fue difícil para ti quedarte al margen, como hija, y ver cómo se desarrollaba todo, porque imagino que fue muy doloroso para ti en ese momento? Es difícil, y todo el mundo decía, oh, Brooke apoya a su papá y tal y tal. Sin embargo, la revelación más devastadora llegó cuando Brooke explicó lo que era ser la hija del mayor ícono de la lucha libre. Ella vio cómo otros se beneficiaban económicamente de mi sufrimiento y la vergüenza causada por su comportamiento egoísta, mientras que eso hizo que mi vida se derrumbara. Piénsenlo un momento, aficionados a la lucha libre. Mientras Hulk Hogan ganaba millones con su carrera en la lucha libre, las películas y los reality shows, su propia hija era sacrificada en el altar de su fama y fortuna. Ahora hablemos de uno de los aspectos más impactantes de este drama familiar. Las actitudes racistas de Hulk Hogan, que destrozaron su relación con Brooke como si fuera una jaula de acero hecha pedazos. El escándalo racista de 2015 no se limitó a la filtración de un audio, sino que se trataba de un padre que no podía aceptar las decisiones de su hija en la vida. La transcripción del audio filtrado de un video sexual de 2007 reveló que Hogan utilizaba insultos racistas, incluida la palabra que empieza por N, mientras hablaba de la vida sentimental de Brooke, expresando específicamente su malestar por el hecho de que, según se informa, ella salía con un hombre negro. Pero esto es lo que realmente ocurrió entre bastidores, y aquí es donde se vuelve más personal. Las impactantes revelaciones de Brooke Hogan sobre el lado oscuro de su padre. El inmortal Hulk Hogan, el hombre que derribó a André el Gigante en WrestleMania 3. El héroe estadounidense que entrenaba, rezaba y tomaba sus vitaminas, ha sido desenmascarado por la persona que mejor lo conocía, su propia hija. La verdad comenzó a salir a la luz como la sangre de una frente abierta cuando Linda Hogan publicó unos emotivos videos en Instagram en marzo de 2025, culpando a Hulk de la disfunción familiar. Pero lo que vino después fue un suplex verbal que nadie vio venir. Brooke no se limitó a responder, sino que lanzó una promoción que haría parecer insulso el discurso Austin 316 de Stone Cold Steve Austin. En una devastadora publicación en Instagram, que se volvió más viral que cualquier clip de lucha libre, Brooke reveló que había sufrido abusos verbales y psicológicos extremos desde la infancia, que a menudo se convertían en físicos. Esto no era un trabajo, hermanos, era real. La disfunción familiar llegó a su punto álgido cuando llegó uno de los momentos más importantes en la vida de cualquier hija, el día de su boda. Fue entonces cuando Hulk Hogan demostró que sus actitudes racistas no eran solo palabras, sino que tenían consecuencias reales y devastadoras para su relación con Brooke. Brooke se casó con Steven Oleksy en una ceremonia privada en Orlando en junio de 2022, sin informar a sus padres. Pero aquí está el verdadero golpe que haría que incluso los fans más acérrimos de la lucha libre sintieran simpatía por Brooke. Según el locutor de radio Baba The Love Sponge, Brooke le pidió a su padre que la acompañara al altar, pero él se negó diciendo, «Lo siento, ya no voy a bodas». No se trataba solo de un conflicto de agenda o de un simple desacuerdo familiar. Esto se produjo en medio de una escalada de tensiones, y Brooke no asistió a la boda de Hogan con Sky Daily en septiembre de 2023, alegando la necesidad de proteger su corazón.
La relación entre padre e hija se había deteriorado hasta el punto de que ni siquiera podían celebrar la felicidad del otro. El distanciamiento entre Hulk y Brooke se completó en algún momento alrededor de septiembre de 2023, y lo que llevó a esta ruptura definitiva parece el argumento más desgarrador que jamás se haya visto en la televisión de la WWE. Brooke lo describió como el resultado de llamadas telefónicas privadas que nadie escuchará jamás, desacuerdos respetuosos y un espeso velo alrededor de Hogan que ella no podía penetrar. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más trágica. Brooke se había mudado a Florida para apoyar a Hogan durante sus crisis de salud, ofreciéndose a ser su balsa salvavidas en medio de sus cirugías y problemas de negocios. Imagínate esto, una hija que había sido abusada y manipulada durante años y que seguía intentando estar ahí para su padre en momentos de necesidad. Pero en lugar de gratitud, Hogan la excluyó por completo. Brooke explicó que, de repente, no quería que estuviera en las cirugías. Todo empezó a cubrirse con un espeso velo. Era como si hubiera un campo de fuerza a su alrededor que yo no podía atravesar. El hombre que había pasado décadas en el mundo de la lucha libre, construyendo relaciones y trabajando con gente, ni siquiera podía mantener una relación con su propia hija, que intentaba ayudarlo en sus momentos más difíciles. El último clavo en el ataúd de su relación llegó con una decisión que sorprendería incluso a los aficionados a la lucha libre más cínicos. En 2023, Brooke solicitó ser retirada del testamento de Hogan para evitar batallas polémicas por su patrimonio y debido a la desconfianza hacia su círculo más cercano al que ella creía que lo estaba explotando. Piénsalo por un momento. Una hija tan disgustada con el comportamiento de su padre y las personas que lo rodeaban que renunció voluntariamente a lo que podrían haber sido millones de dólares. No se trataba de dinero, hermanos. Se trataba de dignidad, respeto y supervivencia. El esposo de Brooke, Steven Oleksy, confirmó que se trataba de preservar su tranquilidad y dignidad, influenciada por heridas del pasado como el escándalo de 2015. Cuando estás dispuesto a alejarte de la riqueza generacional porque mantenerte conectado a ella destruiría tu alma. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre lo tóxica que se había vuelto esa relación. Oleksy explicó más tarde que ese dinero no representa los logros en el ring. La mayor parte se obtuvo a costa de la dignidad de mi esposa. Se refería a la parte de la fortuna de Hogan que procedía del acuerdo judicial con Gawker, relacionado con el vídeo sexual que contenía comentarios racistas sobre Brooke y sus relaciones. Pero lo más desgarrador de toda esta historia es lo que ocurrió durante el momento más vulnerable de Brooke. Los gemelos de Brooke nacieron en enero de 2025, y ella casi muere durante el parto, pero no recibió ningún apoyo de Hogan. Imagínate la escena. Una hija luchando por su vida mientras trae una nueva vida al mundo, y su padre, el hombre que afirmaba ser un auténtico héroe americano, brillaba por su ausencia. El distanciamiento era tan total que los padres de Brooke ni siquiera fueron informados del nacimiento de sus nietos. Estos niños crecerán sin conocer a su abuelo, no porque haya fallecido antes de que nacieran, sino porque su madre tuvo que protegerlos del mismo entorno tóxico que había destruido su propia infancia. Incluso después de la muerte de Hogan en julio de 2025, el dolor y la complejidad de su relación siguieron atormentando a Brooke. En su publicación homenaje, intentó encontrar algo de paz y cierre, pero el dolor seguía siendo evidente. Describió su vínculo como inquebrantable, incluso en sus últimos momentos, y llamó a su hija Molly en su honor, lo que demuestra que a pesar de todo, una parte de ella seguía amando al hombre que le había dado la vida, aunque él se hubiera pasado años destruyéndola sistemáticamente. De los años dorados a los escándalos devastadores. La historia de cómo Hulk Hogan destruyó la vida de su hija no comenzó con su distanciamiento ni con los comentarios racistas que destrozaron a su familia. Retrocedamos a los primeros tiempos, hermanos, cuando Terry Gene Bollea era solo un joven padre que intentaba criar a sus hijos mientras construía el imperio de Hulk Hogan. Durante la infancia de Brooke, la familia mantuvo una existencia suburbana relativamente estable en Clearwater, Florida, donde Brooke asistió a la Clearwater Central Catholic High School. Pero incluso en esos primeros años ya se estaban sembrando las semillas de la disfunción. La carrera de Hulk lo mantenía constantemente de gira, lo que creaba un entorno en el que el vínculo normal entre padre e hija se veía sustituido por la atmósfera de presión de las celebridades de la lucha libre profesional. Brooke se graduó en el instituto a los 16 años, lo que pone de relieve su motivación y el énfasis de la familia en la educación y los logros, a pesar del estatus de celebridad de Hulk. Pero incluso este logro se vio eclipsado por la presión constante de estar a la altura del apellido Hogan y lidiar con el escrutinio público que conllevaba ser la hija de Hulk Hogan. Entonces, llegó el momento que lo cambiaría todo. La decisión de exponer su vida familiar ante los ojos de todo el mundo. Hogan Knows Best se estrenó en VH1 el 10 de julio de 2005 y se emitió hasta el 21 de octubre de 2007, con 4 temporadas y 43 episodios. El programa era una parodia de la comedia de situación de los años 50, Father Knows Best, y narraba la vida cotidiana de la familia Hogan en su casa de Clearwater Beach. A simple vista, el programa presentaba la dinámica familiar perfecta. El reparto incluía a Hulk como el patriarca protector, Linda como la madre más indulgente, la adolescente Brooke dedicada a la música pop y el hermano menor Nick, aficionado a los deportes de motor y la lucha libre. El programa fue un gran éxito, convirtiéndose en la serie más vista de VH1 en ese momento, y parecía mostrar a Estados Unidos al verdadero Hulk Hogan.
un hombre dedicado a su familia que intentaba equilibrar su personalidad desmesurada con los retos cotidianos de criar a unos adolescentes. Pero esto es lo que las cámaras no mostraban, y lo que Brooke revelaría más tarde en sus devastadoras publicaciones en Instagram. El programa tenía un guión ligero, y las escenas se volvían a rodar a menudo para conseguir un mayor efecto, lo que significa que incluso su realidad se manipulaba en aras del entretenimiento. La dinámica real de la familia se veía moldeada y distorsionada por las exigencias de la producción televisiva, lo que creaba un entorno artificial en el que las relaciones auténticas quedaban relegadas a un segundo plano frente a los índices de audiencia y los argumentos. La serie se centraba en gran medida en la dinámica padre-hija entre Hulk y Brooke, retratándola como divertida pero estresante, con la sobreprotección de Hulk como tema central. A los 17 años, cuando se estrenó la serie, Brooke aparecía como una adolescente ambiciosa que perseguía una carrera musical. Durante el rodaje, firmó un contrato discográfico por $1.300.000 y lanzó su álbum debut, Undiscovered, en 2006, con el sencillo principal, About Us, estrenándose en el final de la segunda temporada. Pero aquí es donde la naturaleza controladora de Hulk realmente comenzó a mostrar su lado más desagradable. La serie capturó episodios como Brooke's First Date y Brooke's Dating Game, en los que se mostraba a Hogan espiando las citas o investigando a los novios, a menudo con planes divertidos. Lo que parecía divertido y entrañable para la audiencia televisiva era en realidad el documento de un padre que ejercía un control enfermizo sobre la vida personal de su hija. El ejemplo más inquietante de este control fue cuando Hulk instaló un rastreador GPS en el coche de Brooke para vigilarla e incluso desactivar el motor de forma remota. Piénsenlo por un momento, aficionados a la lucha libre. No se trataba solo de una paternidad protectora, sino de una vigilancia y un control que se considerarían inapropiados en cualquier relación sana. El hombre que predicaba los valores estadounidenses estaba, en esencia, tratando a su hija adolescente como a una prisionera. El programa también destacaba sus interacciones juguetonas, con Brooke apodada Brooke Teeny por su papá, y su vínculo incluía momentos alegres como competiciones familiares. Pero incluso estos momentos aparentemente dulces se veían empañados por la dinámica subyacente de control y manipulación que se daba entre bastidores. Linda solía mediar entre padre e hija, aportando equilibrio a sus interacciones, pero esta mediación era necesaria debido a la tensión que creaba el comportamiento controlador de Hulk. Lo que debería haber sido una relación normal entre padre e hija requería la intervención constante de un tercero para poder funcionar. Linda admitió más tarde en The Howard Stern Show, en 2006, que las cámaras causaban desavenencias familiares temporales, revelando que incluso, durante lo que parecía ser su período más feliz, la presión de mantener su imagen pública ya estaba desgarrando a la familia desde dentro. El programa terminó en 2007, oficialmente debido al proceso de divorcio de Hulk y Linda, pero el daño a la dinámica familiar ya estaba hecho. No lo sé, yo también amo vivir sola. No quiero volver a casarme después de él, créeme. Pero amo a mis animales, y mis abogados están en contacto con los suyos. Lo tenían todo preparado cuando se aprovecharon de mí. Sí. La representación impulsó la carrera de Brooke, pero presagió tensiones posteriores, ya que la imagen pública de la familia se desmoronó tras el programa con el divorcio y los escándalos de 2007. Lo que parecía un exitoso reality show familiar era en realidad el documento de una familia en las primeras etapas de su destrucción. El primer golpe importante se produjo en 2007, cuando el matrimonio de Hulk y Linda comenzó a desmoronarse en medio de acusaciones de infidelidad. La familia perfecta de la que se había enamorado Estados Unidos resultó estar construida sobre mentiras, manipulación y traición. El escándalo que acabaría definiendo el legado de Hulk Hogan y destruyendo por completo su relación con Brooke comenzó en 2012, pero sus raíces se remontaban a 2007. En octubre de 2012, Gawker Media publicó un clip de 1 minuto y 41 segundos de una cinta sexual de 2007 en la que aparecían Hogan y Heather Clem, la entonces esposa de su amigo, el locutor de radio Boba, de Love Sponge, Clem. La cinta fue grabada en secreto sin el conocimiento ni el consentimiento de Hogan y captaba 3 encuentros sexuales distintos. Pero la verdadera devastación llegó en julio de 2015, cuando se reveló al mundo el contenido racista de esas cintas. Se filtró una transcripción del audio de la cinta sexual, en la que se revelaba que Hogan utilizaba insultos racistas, incluida la palabra que empieza por N, durante una conversación privada sobre la vida sentimental de su hija Brooke. Los comentarios específicos fueron aún más impactantes que el racismo general. Hogan fue grabado expresando su malestar por el hecho de que Brooke saliera con un hombre negro, refiriéndose específicamente al entonces novio de Brooke, el productor Yannick Stack Barker. No me importa si es multimillonario. La cuestión es que ahora empiezan estas relaciones desagradables, así que en algún momento de la relación ya no quieren hablar con nadie. Pensad en lo que esto significaba para Brooke, hermanos. Su propio padre fue grabado utilizando el lenguaje racista más vil mientras hablaba de sus relaciones personales. Añadió su preocupación porque la carrera musical de Brooke se viera afectada por su asociación con artistas negros, lo que demuestra que su racismo no era solo personal, sino que estaba dispuesto a sabotear las perspectivas profesionales de su hija debido a sus propios prejuicios. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras.
El 24 de julio de 2015, la WWE rescindió el contrato de Hogan y lo eliminó de su sitio web y del Salón de la Fama, afirmando que la empresa estaba comprometida con acoger y celebrar a personas de todos los orígenes. Hogan perdió sus contratos publicitarios y fue destituido como juez del programa Tough Enough de la WWE, y sus apariciones públicas se vieron muy limitadas. Pero la verdadera víctima de todo esto no fue Hulk Hogan, sino Brooke, que se encontró en una situación imposible. Brooke defendió inicialmente a su padre en una entrevista en 2015, afirmando que él no es así. Pero más tarde citó el escándalo como algo que había devastado su carrera y la había obligado a defender un comportamiento inaceptable, públicamente. El escándalo de 2015 no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón de comportamiento que había estado destruyendo la vida de Brooke durante años. Surgieron grabaciones adicionales, incluidas llamadas telefónicas desde la cárcel en 2008 entre Hogan y su hijo Nick, que cumplía condena por un accidente automovilístico, en las que Hogan volvió a utilizar la palabra que empieza por N para referirse a los compañeros de celda negros de Nick, lo que demostraba que no se trataba de un error puntual, sino de un patrón constante de pensamiento racista. Pero los escándalos no terminaron ahí. La vida personal de Hulk siguió proporcionando munición que destruiría aún más su relación con su hija. Su matrimonio con Jennifer McDaniel, de 2010 a 2021, se vio ensombrecido por el escándalo del video sexual y sus consecuencias legales, lo que demostró a Brooke que el patrón de comportamiento destructivo de su padre no estaba cambiando. El divorcio de Linda en 2009 se había formalizado después de que ella lo solicitara en 2007, alegando infidelidad con Christian Plant, una de las mejores amigas de Brooke. Piensa en la traición que Brooke debió sentir. Su papá no solo engañaba a su mamá, sino que lo hacía con alguien de su propio círculo íntimo, alguien en quien ella confiaba. Otro escándalo que afectó a la familia fue el encarcelamiento de Nick durante 8 meses, en 2007, tras un accidente de coche en el que su amigo John Graziano resultó herido de forma permanente. El incidente se cubrió en Hogan Knows Best, lo que añadió otra capa de vergüenza pública y disfunción familiar que Brooke tuvo que afrontar. A lo largo de todos estos escándalos, se esperaba que Brooke fuera la hija obediente, defendiendo a su padre públicamente mientras, en privado, lidiaba con la devastación emocional de ver cómo se desmoronaba la reputación de su familia. Se le pidió repetidamente que defendiera públicamente el mal comportamiento y lo hizo por amor, solo para descubrir que la habían desinformado, manipulado y mentido. Pero incluso cuando su relación se desmoronó bajo el peso de estos escándalos, aún quedaba más devastación por venir. El capítulo final de la vida de Hulk Hogan traería nuevas revelaciones sobre su carácter, sus intentos de redención y el legado definitivo que dejaría atrás. La campana final y un legado complejo. El capítulo final de la vida de Hulk Hogan se lee como la historia de lucha libre más compleja jamás escrita. Una historia de intento de redención, despertar espiritual y tragedia definitiva que dejaría a los aficionados a la lucha libre cuestionándose todo lo que creían saber sobre uno de los mayores íconos de la industria. La salud de Hogan se había deteriorado significativamente en los años previos a su muerte, en gran parte debido a las exigencias físicas de su carrera en la lucha libre, con más de 25 cirugías en la última década de su vida. Creo que mi cuerpo simplemente me falló, y terminé teniendo como 25 cirugías en los últimos 10 años. El cuerpo que una vez había derribado a André el Gigante ahora le fallaba, requiriendo múltiples cirugías de espalda, reemplazos de rodilla y cadera, y una intervención médica constante. Pero no era solo su salud física la que se estaba deteriorando. En los meses previos a su muerte, hubo importantes rumores y hospitalizaciones que pusieron de manifiesto el deterioro de su estado. El 18 de junio de 2025, el locutor de radio Bubba the Love Sponge afirmó que Hogan se encontraba en estado crítico, lo que desató rumores de que estaba en su lecho de muerte. Aunque sus representantes negaron estas afirmaciones, la escritura estaba en la pared. El inmortal Hulk Hogan se estaba volviendo cada vez más mortal con cada día que pasaba. Los últimos meses de la vida de Hogan estuvieron marcados por un intento desesperado de encontrar la paz y la redención a través de la fe. El 20 de diciembre de 2023, Hulk Hogan y su esposa, Sky Daily Hogan, fueron bautizados en la iglesia bautista Indian Rocks, en Largo, Florida. Simplemente me cansé de estrellarme y quemarme. Ya sabes, me cansé de cometer errores y levantarme y seguir adelante. Estoy cansado de tener tantas cicatrices y, ya sabes, llegué a un punto en mi vida antes de conocer a Sky, antes de bautizarme, en el que ya había tenido suficiente. Estaba harto y cansado de mí mismo. Hogan compartió el momento en las redes sociales, escribiendo lo que se convertirían en algunas de sus palabras más profundas. La entrega y la dedicación totales a Jesús es el mejor día de mi vida. Sin preocupaciones, sin odio, sin juicios, solo amor. Para muchos aficionados a la lucha libre, su bautismo representaba la esperanza de que el hombre que había cometido tantos errores pudiera finalmente encontrar la paz y la redención. Hogan describió el bautismo como un giro importante en su vida, enfatizando su compromiso de vivir fielmente. En una publicación en redes sociales de abril de 2023, había escrito sobre aceptar a Cristo como su Salvador a los 14 años, diciendo que ahora que era uno con Dios, estaba listo para derribar a cualquier gigante de cualquier tamaño a través del poder de mi Señor y Salvador. Pero aquí está la trágica realidad, hermanos. Mientras Hulk Hogan encontraba su fe y trataba de hacer las paces con su creador, seguía sin poder hacer las paces con su propia hija. El distanciamiento con Brooke continuó hasta su muerte, lo que demuestra que, a veces, el daño que causamos a quienes más queremos es simplemente demasiado grande para repararlo, incluso con la intervención divina.
El final llegó de repente, como suele ocurrir con las leyendas de la lucha libre, que han llevado sus cuerpos más allá de los límites humanos durante décadas. El 24 de julio de 2025, los servicios de emergencia acudieron a la casa de Hulk Hogan en Clearwater, Florida, tras recibir una llamada que alertaba de un paro cardíaco a las 9:51 am. El hombre que había entretenido a millones de personas en todo el mundo fue atendido por los equipos de rescate antes de ser trasladado al Morton Plant Hospital, donde se certificó su muerte a las 11:17 de la mañana. La llamada al 91 fue descrita como escalofriante y perturbadora, y las imágenes filtradas de la reanimación cardiopulmonar muestran la desesperación del momento, mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente para salvar al ícono de la lucha libre. El clip de audio capturó el tono tranquilo pero urgente del operador mientras coordinaba la respuesta de emergencia, pero ya era demasiado tarde. Hulkster había peleado su última pelea. Los últimos días de la vida de Hogan fueron emocionalmente turbulentos, dominados por el distanciamiento de Brooke, que había persistido durante años. Fuentes cercanas revelaron que sus últimos momentos fueron emocionales y marcados por una gran pena en su lecho de muerte, en particular por las tensiones familiares sin resolver. El hombre que había vencido a todos sus oponentes en el ring había sido derrotado por su incapacidad para reparar la relación más importante de su vida. Hogan estaba desolado y esperaba reconciliarse con Brooke, pero ella había aludido públicamente al abuso verbal y psicológico que había sufrido durante su infancia. Lo trágico es que, en su última conversación antes de su muerte, podría haber habido un atisbo de esperanza. Los informes sugieren que Brooke le dijo que lo quería, pero era demasiado poco y demasiado tarde para sanar décadas de daño. Tras la muerte de Hogan, Brooke rompió su silencio una vez más, con un homenaje que fue a la vez desgarrador y revelador. El 29 de julio de 2025, publicó un emotivo homenaje en Instagram que mostraba la compleja mezcla de amor y dolor que definía su relación. Afirmó su vínculo diciendo: «La sangre de mi padre corre por mis venas, sus ojos brillan a través de mis hijos, y nuestro vínculo nunca se ha roto, ni siquiera en sus últimos momentos». Pero incluso en este homenaje, el dolor era evidente. Brooke explicó cómo se había mudado a Florida para apoyar a Hulk durante aproximadamente 25 cirugías, ofreciéndose a ser su balsa salvavidas en medio de problemas personales y empresariales. Había intentado estar ahí para su padre durante sus horas más oscuras, a pesar de todo lo que él le había hecho pasar. La parte más desgarradora de su homenaje reveló cómo Hogan había acabado rechazando incluso sus intentos de ayuda. Ella describió cómo, de repente, no quería que estuviera en las cirugías. Todo empezó a cubrirse con un espeso velo. Era como si hubiera un campo de fuerza a su alrededor que yo no podía atravesar. Incluso cuando ella intentaba salvar su relación, su padre la alejaba. Tras respetuosos desacuerdos, tuve que alejarme para proteger mi corazón en los últimos 2 años, alrededor de septiembre de 2023. La hija que lo había intentado todo para mantener la relación con su padre, finalmente tuvo que elegir su propia salud mental y bienestar antes que seguir sometiéndose a su comportamiento tóxico. A pesar de todo, el homenaje de Brooke demostró que una parte de ella todavía amaba al hombre que le había dado la vida, incluso aunque él hubiera pasado años destruyéndola sistemáticamente. Encontró la paz al saber que hice todo lo que pude. Él sabía que yo correría a través de un edificio en llamas por él. Y, en muchos sentidos, a lo largo del camino de la vida, lo hice. El giro final de esta trágica historia llegó con la revelación del testamento de Hogan y la completa exclusión de Brooke del mismo. En 2023, Brooke había solicitado ser excluida del testamento de Hogan para evitar disputas contenciosas sobre su patrimonio, estimado entre 25 y 40 millones de dólares. No se trataba de codicia o disputas financieras, sino de supervivencia y dignidad. Pero para Brooke, no se trataba de hacer una declaración, sino de sobrevivir. Ella anticipó disputas, especialmente con la nueva esposa de Hogan, que podría reclamar el 30% según la ley de Florida, y no quería formar parte del drama familiar que inevitablemente seguiría a su muerte. El legado que dejó Hulk Hogan es tan complejo y contradictorio como el propio hombre. Por un lado, no se puede negar su monumental impacto en la lucha libre profesional y la cultura popular. Hogan es considerado por muchos como uno de los mejores luchadores profesionales de todos los tiempos, 12 veces campeón del mundo, cuyo fenómeno Hulkamania transformó la lucha libre en un gigante del entretenimiento mainstream. Será la supervivencia del más rápido, porque una vez que llegas a ese nivel, todo el mundo te persigue. No me importa cuál sea el argumento. Tienes que crear tus propias oportunidades cuando llegas a ese nivel. Tienes que ser más listo que la oficina. Tienes que ser más listo que el negocio. Tienes que ser más listo que la empresa. Y una vez que llegas a ese nivel, tienes que crear tus propias oportunidades. Su combate contra André el Gigante, el 5 de febrero de 1988, alcanzó un índice de audiencia de 15,2 y 33 millones de espectadores, uno de los más altos en la historia de la lucha libre. Fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE en 2005 a título individual y en 2021 como parte de la NWO, consolidando así su lugar en la historia de la lucha libre. El salto de Hogan a Hollywood, con papeles en Rocky III, 1982, y No Holds Barred, 1890, y su reality show Hogan Knows Best, 2005 a 2007, consolidaron su estatus como icono de la cultura pop. Para millones de fans en todo el mundo, Hulk Hogan representaba el sueño americano, un héroe más grande que la vida que defendía el entrenamiento, las oraciones y las vitaminas. En sus últimos años, el intento de Hogan de redimirse a través de la fe se convirtió en una parte importante de cómo quería ser recordado. Dios mío, por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Soy un buen tipo.
Tras su muerte, algunos homenajes destacaron su bautismo y su viaje espiritual, y comentaristas como Charlie Kirk afirmaron que Hulk Hogan nos dejó muchos recuerdos, pero su mayor legado es que, hace 18 meses, él y su esposa se bautizaron y entregaron sus vidas a Jesucristo. Su labor benéfica a lo largo de décadas también formó parte de su legado. Fue nombrado el famoso más solicitado de la década de 1980 por la Fundación Make-A-Wish y apoyó a numerosas organizaciones, entre ellas la Asociación Americana de Diabetes y las Olimpiadas Especiales. Estos esfuerzos mostraron a un hombre que realmente quería devolver y ayudar a los demás, en particular a los niños. Pero quizás la valoración más honesta del legado de Hulk Hogan proviene de las palabras de su propia hija. A pesar de todo lo que le hizo pasar, Brooke creía en la posibilidad de una reconciliación y escribió: «Solía recordarme, todo esto es temporal, y siempre encontraré el camino de vuelta a ti. Realmente lo creo, nos encontraremos en cada vida». El presidente Donald Trump, amigo suyo desde hace mucho tiempo, describió a Hogan como «maga hasta el final» y elogió su discurso en la Convención Nacional Republicana de 2024. Pero ni siquiera estos homenajes pudieron borrar la compleja realidad de quién era realmente Hulk Hogan detrás del personaje. Al final, la mayor victoria de Hulk Hogan podría haber sido el valor de su hija para contar finalmente la verdad sobre quién era realmente detrás del personaje. Y su mayor derrota no fue perder un combate o enfrentarse a un escándalo, sino perder el amor y el respeto de la hija, que una vez lo había admirado como su héroe. Esa es una pérdida que ninguna cantidad de fama, fortuna o redención puede superar realmente. Eso es todo por ahora. Gracias por vernos, y espero que hagan clic en la tarjeta que aparece en la pantalla para mantenerse al día con más contenido como este.